Doctor Homero Fuentes de la Peña, qué gustazo tenerlo aquí. Buenos días. A la orden, Bienvenido. como siempre, es un placer. Bienvenido. No, es importante, Doc, porque como que siempre se habla o de cáncer de próstata o de cáncer de mama. No hay otro mundo. Y hay cualquier cantidad de cánceres. En esta ocasión nos va a platicar acerca del cáncer de pulmón. ¿Qué pasa con él? Mira, primero hay una gran cantidad de cánceres porque hay una gran cantidad de órganos que a su vez dan una gran cantidad de cánceres. Ok. Primero. Segundo, yo no me termino de explicar por qué tumores como el cáncer de pulmón, por ejemplo, que es el caso de hoy, pasan un poco en el anonimato cuando estás hablando del tipo de cáncer que más mata gente en el mundo, que la gente ubica o relaciona exclusivamente al consumo de tabaco. Sí. Lo cual, siendo el factor de riesgo más importante, no es el único. Latinoamérica, por ejemplo, y México en particular, una tercera parte de los cánceres no están asociados al tabaquismo. Sin embargo, no hacemos mucho caso, no hacemos mucho ruido. El acceso a los programas de tratamiento y a los estudios de tamizaje es muy limitado. Y créanme que vemos una gran cantidad de personas con cáncer de pulmón en México, en el mundo, y una gran cantidad de personas que pierden la vida por esto, porque el diagnóstico es tardísimo. Así es. ¿Cuáles serían? Yo sé que son factores y cada país y tiene otras formas de diagnosticarse y todo ello, ¿no? Pero en México, doctor, ¿qué causa el cáncer de pulmón? Bueno, en México también el número uno es el tabaquismo. Pero ¿también? mira, Ok. sí, pero hay un grupo, por ejemplo, muy grande, particularmente en mujeres, que se presenta en las personas, en las mujeres que cocinan con leña, cotidianamente, por ejemplo. El humo. El humo de la leña, particularmente en sitios cerrados, o bien los taqueros, o bien los bomberos, o bien las personas de las industrias donde hay materiales de emanación de humo y otros elementos que respiramos. Y no vamos más lejos, mira, espacios donde la contaminación ambiental, que es muy difícil de medir y que las cantidades IMECAS de la misma están muy altas, son sitios donde verdaderamente hay mucho cáncer de pulmón, ¿no? Doctor, ¿y qué pasa con el cáncer de pulmón? ¿Cómo se detecta? ¿Se siente algo? Porque ahorita nos dijo, ya cuando los detectamos están sumamente avanzados. Así es. ¿Sí nos da algún síntoma el cáncer de pulmón? No nos da regularmente un síntoma. Cuando te da un síntoma que es una tos repetitiva, que es la salida de sangre, por ejemplo, Sí, con sí, la expectoración, habitualmente ya es tarde. Pero hay un estudio que no se toma en cuenta y que se debe de hacer según los grupos de riesgo y que se llama tomografía de baja tasa de dosis de radiación. Es como una tomografía computarizada más sencilla que requiere un software específico y que se hace en ciertos grupos de riesgo. Eso te permite detectar problemas mucho más temprano. Lo descubrimos mucho y lo vimos mucho con el COVID, o con la COVID, mejor dicho. Lo descubrimos porque se detectaron de manera insospechada cánceres de pulmón buscando datos de la COVID, ¿no? Iniciando. Ahora, doctor, si se detecta a tiempo, ¿qué tan tratable es o qué tanto se puede controlar? Fíjate que es muy tratable, primero porque es abordable quirúrgicamente y cuando tú puedes quitar una lesión mayoritariamente o en su gran amplitud con un procedimiento y el resto de la capacidad respiratoria te permite vivir, el paciente puede vivir muy bien. La otra, las terapias de acceso que tenemos hoy día, sobre todo la terapia biológica, ha hecho que la vida se quintuplique, se sextuplique. Para la gente. Para la gente que ya lo tiene. El problema es que el acceso a esos medicamentos es muy caro, pues. Son medicamentos muy costosos que no fácilmente están disponibles en las instituciones de salud o que viene una persona común y corriente difícilmente accede. Doctor, ahora, yo sé que estamos hablando ahorita en particular del cáncer de pulmón, pero se habla de estas pruebas que de pronto ya te lo incluyen en tus SMAC, ¿no? Anuales. ¿Funcionan? O sea, o ¿qué nos diría? ¿Cómo podríamos estar atentos al tema del cáncer, por ejemplo? Fíjate que sí funcionan, particularmente cuando estas, vamos a llamarles check-up, haces en grupos menores de 40, mayores de 40, mujeres, hombres, cuando están inteligentemente diseñados y están actualizados en función de las enfermedades actuales, sí funcionan.
Sí funciona. Sí te puede dar una señalita. Te puede dar una no anda señalita. bien. No te puede decir quizás el diagnóstico de precisión, de Sí, acuerdo. claro. Pero sí te puede dar un tip, ¿no? ¿Qué pediríamos, Algo por hay por ejemplo, ahí. si vas al laboratorio y cada año te haces un examen, qué pediríamos? Depende de tu edad, de tu grupo de riesgo, de sus factores laborales, de una serie de cosas. Pero habitualmente pides los exámenes básicos del laboratorio. Si tú eres una persona de riesgo intermedio o alto para cáncer de pulmón, ya sea porque fumas, ya sea porque trabajas o estás expuesto en esto, incluye una tomografía de baja tasa de dosis de radiación. Aparte del Papa Nicolau, aparte de la mamografía, aparte del antígeno prostático específico, todo esto. Y cuando tú te enteras y copas de alguna manera aquello que es lo más frecuente o a lo que más estás expuesto, tienes muchísimas posibilidades de poder encontrar una enfermedad que pueda ser tratable y además a un costo mucho menor, ¿no? Claro, claro. Pues hay que voltear a ver y como decía doctor, es una enfermedad que normalmente se habla o se piensa solamente en fumadores, pero hay muchísima gente que no es fumadora. Así es. Y yo supe del caso de un muchacho que era corredor de los Panamericanos y le dio un cáncer de pulmón y se lo detectaron cuando ya no pudieron hacer mucho por él, ¿no? Entonces es bien importante. Doctor, si alguien quiere obtener mayor información o conocer un poquito más, que se acerque a Proncavi o ¿cuál es la forma? Yo creo que la forma más sencilla es acercarse vía redes a Proncavi. Es prooncaviac.org. Ahí está apareciendo para todas que lo las apunte. redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Es la manera más fácil de contactar. Cualquier tipo de padecimiento de cáncer se pueden acercar, Cualquier ¿no? tipo de padecimiento de cáncer o incluso padecimientos que lo preceden o en un momento dado lo asocian, ¿no? Para eso estamos, para ayudar y a orientar a las personas. Y todo el año, porque luego creemos Todo que el nada año. más en ciertos meses, ¿no? Todo el año. Trabajamos Doctor, como todo el siempre, año. un gustazo tenerlo aquí. El gusto es mío, es un placer verlos. Doc, muchísimas Estar gracias. con Muchísimas ustedes. gracias. Gracias. Es un placer. Vamos a hacer una pequeña pausa con esta información y regresamos.